La Otra Hoja, colectivo literario, presenta su programa Hablando de Poesía, desde la sombra del lápiz. Buenos días, amables oyentes de expresionestereo.com, la radio que te acompaña. Un saludo muy especial a nuestro productor de sonido, Nelson Puentes. Y en la mesa de trabajo también está Carlos Camilo Torres. El maestro, ¿cuándo empieza a escribir los papeles de Dionisio? 1968. Nosotros, la generación sin nombre, es la primera generación de poetas en Colombia que escribe novelas, como generación. Debido, claro, al boom de la narrativa, es decir, nosotros todos leímos novela. Nos tocó el influjo directo de Rayuela, ¿no? De Tres Tigres de Cabrera Infante, Los experimentos de la ciudad y los perros de Vargas Llosa y Los cachorros. Todos escribimos novelas, eso era muy lógico. Además conocimos personalmente a esos escritores, ¿no? Fue como la generación de los nuevos que conoció a los surrealistas, ¿no? Luis Vidales, Jorge Salamea, fueron amigos de Luis Aragón, de Dalí, de García Lorca. A nosotros nos tocó con Vargas Llosa, con Carlos Fuentes, con Rulfo, con García Márquez, desde luego. Entonces escribimos novela, todos nosotros. Darío Jaramillo fue finalista al Rómulo Gallegos con La muerte de Alec, Álvaro Miranda con La risa del cuervo, y Augusto Pinilla con La casa infinita ganó el premio Plaza y Janés. Yo con Las puertas del infierno fui finalista del Rómulo Gallegos y acaba de salir la edición conmemorativa, 30 años de Las puertas del infierno. Hay algo aquí que me conmueve, maestro, y es que usted dice que abandonó sus sueños, sus otros sueños, por la literatura, por la poesía. Y hay un momento en su vida, en el 71 y el 72, que decide abandonar la poesía para dedicarse a la política. Sí, era un momento extraño. Sí, es un momento que pasamos todos. Vargas Llosa le pasó lo mismo, desde posturas diferentes, y eso es debido al influjo total que había en América Latina de Jean-Paul Sartre. Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir, los existencialistas exigían que el escritor tenía que tomar un compromiso político. Por ejemplo, Albert Camus con la independencia de Argelia, Sartre sus 10 volúmenes de situaciones no hablaba sino de política, de la independencia de las colonias africanas, de la revolución cubana, todo lo que nos marcó como generación. Parece que ese paso fue muy corto en la política, ¿o cuánto duró? No, lo que pasa es que ese mismo día salió un capítulo de Los papeles de Dionisio, entonces fue como una contradicción. Entonces, en realidad uno tiene ideas políticas, pero de ahí a que uno sea político es muy difícil para un escritor, ¿no? Y en ese momento, ¿quién dirigía El Siglo? ¿Estaba Álvaro Gómez? Sí, pero el suplemento lo dirigía Gabriel Cabrera, un gran periodista que estimuló a todos los poetas jóvenes. Ahí publicamos todos. Y había una página en El Siglo de María Mercedes Carranza, en que le cantaba poemas al Che Guevara y a las películas de Antonioni y de Fellini, y no había ningún problema. Eran periodistas muy progresistas. Estaba Belisario Betancourt, que dirigía un suplemento en El Siglo, en que, ¿cómo se dice?, difundía las ideas existencialistas. Y los viejos conservadores, pues claro, se ponían muy bravos, pero obvio, no pasó, seguían adelante, sí. ¿De pronto tiene el poema Confesión de Medianoche, maestro? No, ese fue un artículo. Ese fue un artículo que publiqué, sí, donde decía que había que tomar un compromiso político. ¿Le parece, maestro, que lo lea? ¿Lo leo yo? Ah, es que hay un poema, Confesión de Medianoche. De Medianoche hay un poema ahí. Distinto al... Es diferente. Al artículo. Al artículo, sí. Bueno. Porque en El Siglo... cuando lo regentaba siempre pues Álvaro Gómez, sí, él fue el padrino de un primo mío en tercer grado. Ajá. Por eso también lo del Siglo o sea, como coincidencias. Hay algo que yo me acuerdo mucho. La Unión Soviética tenía una agencia de noticias en cada país, que era la agencia TASS y la agencia Novosti. pero ninguna de las noticias de TASS las publicaban los periódicos liberales. Paradójicamente, El Siglo, Álvaro Gómez las publicaba todas.
Es impresionante esa paradoja. Todas las noticias. Y allá escribía con mucha libertad un escritor marxista como Jaime Mejía Duque. No tenía restricciones. No, nada, para nada, sí. Sí, Álvaro Gómez era un periodista moderno, ¿no? Tenía una concepción moderna del periodismo. Sí. Eso hay que reconocer. Le cabía el país en la cabeza. Sí. 4 o 5 veces. Completamente distante de las ideas políticas mías, que yo soy un hombre de izquierda, pero tengo que admirarle esa cualidad de buen periodista. Bueno, vamos con el poema. Confesión de Es un media poema un poquito noche. hermético. Tiene una estrofa inexplicable. Adolescente hice tantas veces el ridículo que por eso estoy repitiendo adolescencia. Caminaba a brinquitos delante de las niñas y pasaba las horas bajo la luz oscura de 6 largometrajes en el cine Escorial. Fumando, soñando novelas, viendo malas películas de villorrios texanos, idealizando a Adrianas, Helenas y Teresas y leyendo a Gavito. Sentía tantos pavores y comía tantos helados que ahora en esta isla donde me hallo proscrito, me pasan largos días con marginales noches, comiendo helados y enterrando pánicos. Santificada ánima del que las manzanas sin masticar las sílabas, álamo que pronto huye, hipócrita acuclillado enterraba las alas, tradicional, quizás merecieron tus atisbos. Oh sorpresa, sobre las tórridas modificaciones. Mi oído ávido agotó toda la música. Yo hoy palpo con mi oído novedosas cadencias. Carajo, esperando siempre a alguien, hinchado de goce ante una canción que pueda abrazar mi silencio. Maestro, hay 2 aspectos muy importantes por los años 72 y 74. Su matrimonio y el nacimiento de su hijo, el poeta Federico Díaz Granado. Sí, precisamente Alba, la niña que me rapté en Santa Marta, me casé con ella aquí en Bogotá, y en el año 74, 2 años después, nació Federico. Sí, que él se inclinaba no por la poesía, sino por el fútbol. Un hincha, desde luego, de Santa Fe. Santa Fe, pero total. Por cierto, me adelanto unos años, el cumpleaños más feliz de mi vida fue el 15 de julio de 2012, cuando Santa Fe conquistó nuevamente la 7ª estrella. Federico, mi hijo, nunca había visto a Santa Fe campeón, por supuesto fue... Lo vimos en el 75. Perfectamente. Y sí. Pacheco murió sin verlo campeón otra Así vez. Así es. Sí. Y entonces esa alegría. Claro, no, pues el matrimonio, pues la nueva dimensión, ¿no? Afectiva, ¿no? El hijo, todo eso trajo a mi vida, pues, grandes tesoros. Yo ya había hecho amistad muy profunda con el poeta Luis Vidales, que me adoptó casi como un hijo, me quiso como un hijo, o más, como decía la esposa, lo quiere más que un hijo, y lo acompañé mucho hasta el final de su vida. Murió de 90 años. Y Luis Vidales me llevó a El DANE, él era secretario de la redacción técnica y era el jefe de divulgación, y él me llevó al DANE y fui su secretario hasta que él se retiró. Entonces yo fui jefe de divulgación del DANE, hice una buena carrera de redactor técnico, aprendí ese oficio para sobrevivir, y es con lo que he sobrevivido, pues en parte, ¿no? Con las clases que dicto y todo eso. Pero fue un periodo muy bello, entre el 72 y el 78 más o menos. Yo después me separo y vivo un periodo muy crítico de mi vida, un periodo muy oscuro, que yo lo llamo la temporada en el infierno, ya del 76 al 82, y escribo esa novela, Las puertas del infierno. Pero, como todos los seres casi humanos, como una son influencia, periodos críticos. Maestro, casi como una influencia de Rimbaud. Sí, ¿no? Y de Neruda. Su temporada en el infierno fue La residencia en la tierra. Un periodo oscuro. Sí. Y de García Lorca, poeta en Nueva York. De García Márquez, su estancia, la primera estancia en París, que pasó muchas hambres. Sí, pero eso lo nutre a uno de buena literatura. Maestro, ¿cómo fue la experiencia editorial con la editorial Nefertiti, en la que publica cuadernillos de poesía? Yo me separé y tuve una relación sentimental con la poeta Amparo Osorio, como 8 años. Y entonces ella era experta en digitación editorial. Entonces hicimos unos cuadernillos, unas plaquettes,
y sacábamos un poema de ella y un poema mío y así, y los repartíamos gratis a los medios de comunicación. Pero entonces fue una experiencia muy linda porque hoy en día ella dirige una gran editorial que es Común Presencia, Los Conjurados, que publica libros de poemas bellísimos, muy lujosos, de manera que fue un buen comienzo para la vida editorial. Y su paso por las lecturas dominicales, que me encantaban, por supuesto ya no existen Sí. en el tiempo como tal, existían en esa época. Sí. ¿Cómo es esa experiencia de escribir para las lecturas dominicales? Absolutamente enriquecedora. Yo no tenía esa costumbre de reseñar libros. Y un día Germán Santamaría, que es uno de mis mejores amigos, trabajaba en El Tiempo y me dijo: necesito que escribas una nota sobre tu amigo Luis Fayat, sobre los parientes de Esther, que acaba de aparecer en una tercera edición, algo así. Entonces yo la escribí muy rápida, muy ágil. Había aprendido con Vidales en la redacción técnica que hay que escribir en síntesis. Hay que escribir cartas cortas, porque el que escribe una carta que pase de la hoja, no, es muy difícil que la lean. Pero entre más corto sea un episodio, un párrafo, con seguridad lo leen. Entonces se lo llevé a Roberto Posada d'Artagnan, y Roberto dijo: ¿por qué no me escribes otras para el otro domingo, otras reseñas? Y me fui quedando, duré 20 años. 20 años. Pues, ¿por qué se acabó? Porque tuve que salir del país, entonces. Y no tenía diferencias tanto en El Tiempo como en El Espectador. Sí, no para nada. No. Publicaba, yo trabajaba en el Jardín Luz de Cano, Sí, del Espectador, sobre la zona verde, unas casas prefabricadas que destruyó la bomba, cómo no. que también acabó con un ala del Espectador. Tuvo que salir del país para la Unión Soviética. Para ¿fue? Cuba. Para Cuba. Sí. La Unión Soviética estuve en el 85, sí, el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que es un festival que los países comunistas hacían desde el año 47 y ahora se cumplen los 70 años el año entrante. Y entonces Putin ofreció la ciudad de Sochi para hacer el 19 Festival Mundial de la Juventud. Muchos escritores han asistido. Cantidades, han pasado por este programa. Sí. Muchísimo. Maestro, su novela Las Puertas del Infierno, ¿por qué no nos habla un poquito sobre ella? ¿Son testimonios personales o es otra forma de ver? Es la purga de mi corazón, sí. Yo estoy convencido, y esto lo decía Juan Bosch, presidente dominicano, que además es uno de los grandes cuentistas de América Latina, que la cultura que uno adquiere, caótica o desordenada, por lo general es así, entre los 15, 16, 18 años y los 30, es la que va a quedar para siempre en el influjo de desarrollo de la obra. Yo leí mucho a Joyce, a Henry Miller, a Beckett, a Mario Vargas Llosa en Los Cachorros, y de todo ese híbrido me fueron apareciendo exorcismos, necesidad de contar cosas. Pasé por un periodo muy crítico cuando me separé de Alba, y entonces conocí los bajos fondos de Bogotá. Fue una crisis alcohólica, una crisis humana tremenda, y me fui a los bajos fondos, los prostíbulos más bajos de Bogotá, las putas de la calle 10, la calle 23, donde ahora está la Tadeo Lozano, muy linda. Allá había una con la cual me enamoré, llamada Esperanza. De ahí salió también una obrita de teatro que se llama, la única que he escrito, La Muñeca Nocturna. Ahí estamos viendo la parte humana de José Luis Díaz Granados, contando su vida frente a los micrófonos de expresionestereo.com. Sí, fue un periodo, pues digamos relativamente breve, pero no, como 4 años. Muy duro. Entonces eran que las prostitutas, maleantes, ladrones, y yo de 1 a 2 de la mañana, pero absolutamente otra persona distinta a la que tenía que ponerse su corbata a las 8 de la mañana y llegar al DANE muy correcto, hacer su trabajo y salir a las 6 otra vez a la iglesia de las Nieves, por ahí cerca. Y un problema de crisis religiosa, entonces, que el pecado y la culpa, esas cosas que le han influido judeocristianos durante 4 siglos. Exacto. Y una búsqueda de la verdad y una falta que me hacía mi padre, que ya había muerto.
Y la verdad, ¿dónde está? Estará en el liberalismo, en el socialismo, en los ovnis, en la religión católica, bueno, en la mujer. Entonces buscaba mujeres, me sentía rechazado por la belleza con quien me acababa de separar, la mujer más bella del mundo. Y creí encontrar la alegría y el amor y el placer en el esperpento. Busqué las mujeres más esperpénticas, enanas, jorobadas, desdentadas, mujeres inmundas para el común acuerdo de belleza que existe, ¿no? Prostitutas de la más baja condición. Fueron tremendas. Yo iba tomando los apuntes con esa influencia de Miller, de los trópicos de Cáncer y de Capricornio. Y salió en 6 años, duré escribiendo Las Puertas del Infierno, que tuvo muchos títulos antes. Y salió, le gustó mucho al editor, yo digo, el primer hombre que me dijo sí, José Vicente Cataraín, lo tengo que poner. Y sí tiene razón, porque ese mundo debe ser un infierno, ¿no, maestro? Es totalmente, sí. Y ahora la carrera cuarta está muy mejorada. No, ahora es lindísimo. En una época decíamos que cuál era la mejor carrera de la Jorge Tadeo. La carrera cuarta. Sí. Hacíamos la anécdota. Y la calle 10, que eso era legendario. Uno decía la calle 10 y eso era, allá fui. Las Puertas del Infierno tiene influencias de Joyce, ¿no? Muchísimo. En algunos signos de puntuación, sobre todo, ¿no? En todo juego de lenguaje, de Beckett, de Vargas Llosa en los tiempos, ¿no? De pasado, presente, futuro. Sí, alguien dijo con Jonathan Titler, un profesor norteamericano, dijo, creo que un poco exagerado, dijo, es el Ulises bogotano. Pero, bueno. Sí, aquí tenemos esa referencia, porque el Ulises no tiene puntuación, ese monólogo. Por casualidad, maestro, tiene ahí el poema, que es como casi un trabalenguas, un destrabalenfariqueador. La edición que acaba de salir, esta es la de prueba. Sí. Todavía la estoy corrigiendo. Las putas del infierno. Sí. Las puertas del infierno. Las puertas del infierno. Bueno, no, de pronto tiene el poema Algarabiónica, maestro. Sí, aquí lo tengo. Es un poema que se dice tiene mucha influencia de James Joyce. Sí, hasta el nombre es inventado, es una algarabía biónica, es un experimento total. Un trabalenguas. Un trabalenguas lleno de neologismos, de arcaísmos, de versos ajenos, de versos propios, y es una declaración de amor. Y de referencias. Entre tanto yo atisbo, bonaereo, canto, chiflo, diciembro, ejem, fantaseo, garcho, huelo, imagino, jodo, quirio, locomoto, llovizno, malbarato, Nicaragua, ñequeo, oberturo, pajeome, quito pisares, repentizo, sartro camío, tiro, unjo, 29, valquirio, sifoido, yugulo, zarzamoro. Tu dulce habla en cuya oreja suena, tus claros ojos a quién los volviste. Una cosa es California y otra fornicar en Cali. Gaudeamos, igitor, juvenes d'un sumo, siotifiamello en el caldo de amore. Trágate tu babita, tarbancito. Omnia me comporto, llevo todo lo mío conmigo. Oh misterio, descíframe. La gracia no está en orinar, la gracia está en hacer espuma. Allí donde tocar es sabrosísimo. Cóndor, quetzal, volvereta, crisálida, poema, antipoema, goble de Guk, murmurio. Doncel no yo, ni émulo del idem. En apetencia muda de tu guedeja oscura, todo por ti, deidad, mujer idolatrada. Uri, odalisca, diosa proterva o pudibunda, alhaja agria de bombachos gualdas, fembra descolorida, coima de teusaquillo, adorada mi ninfa, presea, infanda, boba, sagala mía, saliva de sílfide peluda, monstruo, gacela, menstruo, impía la susurra, fámela primorosa de patas provocativas. Comunícote ahora, concubina en potencia, en momentos más inesperados besarete, lugar mancha nombre no acordarme. Oh dulces prendas por mi bien halladas, tuyo del alma, firmo, original y copia. Algarabiónica. Complicado de leer, yo lo estuve leyendo, ensayándolo un poco placer complicado. Escucharlo en su propia la voz del maestro. En la voz del maestro. Perfecto. Suena bien. Sí, ahora le encontré influencia de León de Greiff por ahí. En apetencia muda. León de Greiff, que muy greifiano. Creaba palabras y sí.
Sí, Acerca del Premio Nacional Simón Bolívar por la mejor entrevista de prensa, ¿qué nos puede contar? Sí, yo concursaba todos los años con una ingenuidad tremenda porque a mí me decían, pero ¿cómo? Siempre en revistas marginales y esos son premios elitistas, siempre ganes, bueno, no vamos a nombrar los diarios ni las cadenas radiales, que todos los años se ganan esos premios Simón Bolívar. Me la ganaba, pero una vez ocurrió, cuando las cosas, los astros están en confluencia, que yo le dije al maestro Luis Vidales, estaba ya para morir, estaba muy enfermo, y me había dicho Eutiquio Leal que tenía una revista marginal totalmente llamado Gato Encerrado, una revista que incluso la imprimían por allá en Arauca, era lo más lejano a la élite. Me dijo, hermanito, hágase una entrevista con Vidales, y Vidales me dijo, yo ya no concedo entrevistas, yo ya hice todo lo que tenía que hacer, yo ya publiqué todo lo que tenía que escribir. Bueno, se negó. Entonces yo volvía y le insistía, nada, no aceptó. Por último, Eutiquio me dijo, sencillamente recoge las conversaciones que tengas con Vidales y hacemos una entrevista, y así hice. Entonces, de las conversaciones que teníamos, yo iba tomando nota y armamos una entrevista y le colocamos una frase muy ingeniosa de Vidales. El machismo empezó cuando inventaron que Dios era hombre. Y la publicó Eutiquio ahí en la revista, eso, con una imprenta todavía vieja. Y no sé, bueno, le cumplí a Eutiquio y punto. Mi segunda esposa, Gladys Ciabato Fernández, que falleció hace año y medio dolorosamente, ella insistía, mándalo al Simón Bolívar. Yo le decía, pero no, a Vidales nadie lo conoce. En esa época lo conocían los estudiantes y la gente de izquierda nomás. Y además esta revista, una revista pues muy pobre, publicada en Arauca, mucho menos van a tener en cuenta Simón Bolívar, por Dios. Entonces ella, a escondidas mías, envió la entrevista. Dio la casualidad que en esos días murió Luis Vidales, y eso fue un impacto nacional. En la prensa, en todos los medios, en la televisión. Luis Vidales, el poeta de Suenan Timbres, el único poeta que hizo vanguardia en los años 20. Bueno, eso fue un escándalo. Y los jurados tuvieron eso en cuenta y dijeron, sin ninguna duda, no, por unanimidad, me dieron el premio Mejor Entrevista en Prensa. En diciembre de 1990, la actriz Patricia Ariza lo declara poeta de poetas durante un acto cultural en el Auditorio León de Grey de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Cómo fue ese acto, maestro? Para mí fue muy emocionante. Sí, fue un homenaje a Luis Vidales, fue un homenaje a los artistas de la izquierda, de la Unión Patriótica, del Partido Comunista, de la izquierda colombiana, y a Santiago García, ¿no? El director emblemático pues de la Candelaria. Entonces se hizo un acto cultural y ella era la maestra de ceremonias, comenzó a hacer la presentación, ahora un ballet de no sé quién, de qué tal grupo, ahora va a cantar fulano de tal, y ahora va a decir unos versos José Luis Díaz Granados, poeta de poetas. Lo dijo, pero sí emocionalmente, sí, ¿no? Muy amorosamente. Bueno, pero lo dijo. Pero lo dijo. Sí. Y bueno, lo dijo Patricia Ariza. Maestro, ¿algún poema del Cantoral o de otro poemario que nos tenga? Aquí nosotros tenemos País Noctámbulo. Cantoral Sí. fue alabado precisamente por Luis Vidales. Sí, tiene prólogo de Luis Vidales, sí. Y dice aquí en un pedacito mientras busca el maestro, y es que Cantoral vuelve por sus fueros de la poesía, por estas razones: 1, por su acuerdo con el paso actual de la vida; 2, por su identidad con la parte limpia de la humanidad; y 3, por su íntima y no alquilada confianza en la paz, y su entrañable confianza en el éxito de la sencilla pero única armonía del mundo. Solamente en 2 o 3 ocasiones se patentiza en sus páginas, entre los 1000 aciertos del ritmo libre y rimado, el relente de la época de crisis poética en que vivimos, tal como en algún poema que no resulta ni soneto ni antisoneto, sino llanamente exsoneto. Empero ese Cantoral marca una ruta a los nuevos poetas jóvenes de ahora, que es el elogio más grande que se puede hacer a un poeta en medio del desbarajuste en que vivimos. Sí,
Hay de Cantoral hay esos poemas breves, ¿no? Como el del boyerista. Desde este poema deseante, ojo de la cerradura, mi ojo te está mirando y tú siempre estás desnuda. Y espía también es como de boyerista, ¿cierto? Sí, también. Alguien me espía por el cerrojo, algo así. Alguien está espiando a través Sí. de mis cortinas, por el cerrojo de mi angosta puerta, detrás de la ventana, detrás del árbol viejo, sobre el techo, bajo las tablas de mi alcoba. Hay alguien que me espía, que devora mis lápices, pero también mis sueños. Hay alguien que me quiere y no me quiere. Alguien espiando muerde mi desdicha. Hace mucho tiempo he venido sintiendo esa presencia y ya me he ido acostumbrando a su pesada sombra. Me acompaña a la mesa, me prepara los tintos, bebe a mi lado, duerme, se desvela y desde ahora conoce todos mis secretos. Alguien que me espía está escribiendo estas líneas. ¿Espíritus, maestro? Es posible, o sí, esos superegos que uno tiene cuando uno es muy sensible, las sombras que lo vigilan a uno. Uno mismo. En 1996 publica el maestro Rapsodia del Caminante, un proyecto con su hijo Federico Díaz Granados. Sí, él era muy inquieto, él no daba muestras de que estuviera escribiendo poesía, y la estaba escribiendo en secreto, y con un gran rigor, y yo pues tengo que admirarlo, decirlo públicamente, porque no puedo decir otra cosa. Él era, pero desde entonces tenía otra virtud que se le conoce, que es la de gestor cultural, y lo hace bien. Le gustaba presentar poetas, niños, jóvenes como él, en esa época. Y lo vimos en la feria haciendo ese oficio. Sí, exactamente. En esta última feria estuvimos ahí presentes. Sí. Y tiene pues las líneas de su mano cada año en que invita a poetas extranjeros. Pero entonces tenía un bar, él acababa de terminar bachillerato, y tenía un bar llamado La Arcadia, al lado de Famas y Cronopios, que era de unos chilenos exiliados aquí. Y entonces ahí cantaron Iván y Lucía Alba, la canción, el poema que les acabo de leer. ¿Y qué le dice el eterno retorno, maestro? Todo eso. Todo Para, sí. Si no lo quiere leer. Lo leíamos ahí, me acuerdo, en esos bares de la 45. Federico dice que él le tomó amor a la poesía cuando me acompañaba a las peñas chilenas a favor de Chile. Entonces yo hablaba de Neruda y íbamos con Luis Vidales. Entonces, sí, todo eso es parte del comienzo de una vocación en el caso de Federico. En este poema digo, tantos amores idos y llegados, tantas guerras ganadas y perdidas, tantos días, tantas noches, tantas sonrisas, tantas agonías, tanta vida, tanta muerte evadida en el canto, para que hoy solitario me prepare de nuevo a amar y a batallar, a padecer los días y las noches, a reír y a llorar, a vivir y a esperar la mano de la muerte que escondida me aguarda detrás de cada canto. Maestro, cuéntenos sobre ese exilio que vivió en Cuba. En los años 90 comenzamos después de las peñas chilenas y de toda esa solidaridad con Chile, vino la caída de la Unión Soviética y del campo socialista, vino la caída del muro. Se vinieron pues como las barajas, como un naipe suelto, se cayeron pues países que hacia la izquierda, la derrota del sandinismo allá en el año 89, y entonces fue la peor situación que tuvo Cuba, que era nuestro emblema, nuestro símbolo en nuestra generación, de que por fin había un país que, siguiendo más la herencia de Marx, la herencia de Martí. Martí decía es que donde Estados Unidos se apodere de Cuba, se apodera del resto de América pues de una manera directa. Entonces esa resistencia que era nuestra admiración los llevó con el bloqueo de los Estados Unidos, un bloqueo que acaba de reconocer el presidente Barack Obama, que no sirvió para nada. Entonces comenzamos a constituir en toda América Latina casas de solidaridad. Entonces hacíamos fiestas, hacíamos peñas en los bares, ¿no? Y para entrar había que llevar cuadernos, había que llevar lápices, había que llevar latas de atún, remedios, y comenzamos a desplegar una gran solidaridad con Cuba en toda América. En los Estados Unidos la dirigía el pastor Lucas Walker,
Cada vez que él salía con computadores a la frontera para ir a Cuba, le daban palizas a la policía. Bueno, eso fue difícil. Y duramos ya 10 años, al cabo de los cuales, pues claro, yo comencé a recibir amenazas y amenazas y amenazas, que eso es lo normal en esta democracia, pues decir, que lo haga una dictadura está bien. Entonces me tocó, tenía 2 opciones, que los 2 embajadores eran amigos míos, el de Cuba y el de Chile. El de Chile era Aníbal Palma Furcade, que fue el ministro más joven de Salvador Allende, y él me ofreció asilo. Yo lo consulté bien y dije, no, yo prefiero Cuba, es por la cosa de la educación de mi hija Carolina, tenía 8 años de nacida, era una niña, y yo dije, no, prefiero la educación en Cuba que en cualquier otro país. Entonces nos fuimos, allá duré casi 6 años con mi esposa y mi hija Carolina. Maestro, en esa época es donde más recibe reconocimientos literarios. Sí, cuando estuvo en Cuba. Paradójicamente, sí. Paradójicamente, sí. Sí, fue muy grato porque fue muy tranquilo. Ustedes saben que Cuba es un país donde pues, allá no violan niños ni matan gente así. Pues, no. Entonces, recordemos los premios, Carlos. Sí. Entonces trabajé mucho en periodismo y en clases allá. Los premios que recibió allá en Cuba. Se anuncia su candidatura para el Premio Príncipe de Asturias. También fue propuesto para el Premio Reina Sofía de Poesía. Eso fue la fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, la que fundó García Márquez, sí. Y también es jurado Casa de las Américas. Del Casa de las Américas. Sí, eso fue muy grato. Sobre todo que todos los artistas del mundo allá iban a dar. Allá estaba, yo vi de lejos a Arthur Miller, el esposo de Marilyn Monroe, el gran dramaturgo, ¿no?, de La muerte de un viajante. ¿Y la medalla? Ellos pedían privacidad en sus visitas y se les respetaba, ¿no? ¿Y esa medalla con qué es condecorado por Fidel Castro? Con la firma de Castro. Sí, la medalla de la amistad, esa es la máxima medalla que se le da a un extranjero, la amistad. Estaban agradecidos por lo que habíamos hecho. Y luego cuando cumplió Neruda los 100 años, el gobierno del presidente Ricardo Lagos otorgó 100 medallas por los 100 años de nacido Neruda, 2 por cada país. Entonces la de Colombia se le otorgó a Belisario Betancur porque él dirigía la Fundación Santillana y muy amigo conoció a Neruda cuando vino en el año 43 por primera vez. ¿Y todavía está? Sí. Con la fundación. Todavía. Y la otra medalla me la concedieron a mí en el exilio. Entonces fue siempre duro para... Antes de esta pregunta, Nelson, recuérdenos los números de teléfono de expresionestereo.com. Claro que sí, los oyentes que se quieran comunicar lo pueden hacer al 310-750-5682 y enviarle un saludo pues al maestro y también escuchar un poco más sobre toda su vida y obra. Y al 321-293-1580 con sus mensajes de WhatsApp. Maestro, a pesar de la ausencia, parece que fue una de los lustros con mayor reconocimientos. ¿Qué piensa de esto el maestro José Luis Díaz Granados? Bueno, también la lejanía adquiere como cierta, ¿qué digo yo? Cierto respeto, ¿no? Ciertas cosas que dan una perspectiva para valorar las cosas si tienen algún valor. Entonces yo estuve muy dedicado a escribir, a leer, tenía todo el tiempo posible, dictaba mis clases, ejercía el periodismo radial, los miércoles tenía Crónicas del Milenio, que es como un extranjero ve la cotidianidad de La Habana, todos sus tropiezos, sus defectos, sus cualidades, las cosas lindas, el barrio chino, las calles, esa tranquilidad de las guaguas, ¿no?, los colegios. Entonces 5 años, todos los miércoles leía en Radio Habana, Cuba, después Órbita Cultural en Radio Enciclopedia y en Prensa Latina un artículo semanal. Entonces fue muy útil. Y mi esposa trabajaba como fuera una gran ingeniera de sistemas en la fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. Maestro, algunas personas lo relacionan con el hechicero de la poesía por un poema que es suyo que nos gustaría que nos compartiera. Sí, ese es más o menos el poema que podría equivaler a Las puertas del infierno, pero más, aquí está. Es un Las poema. puertas son como una temática similar. Sí, porque es recordando esos tiempos marginales. Se le cayeron las lentes, maestro. Entonces, No.
El hechicero. Pero lo veo muy bien. Ya lo encontramos. Esto Muy lo bien, escribí maestro. en el exilio, este poema, El hechicero. La vida durante medio siglo fue una calle de Palermo, en Bogotá la andina, mi ciudad. Entre libros y libros propios e impropios, y los espejismos del aguardiente néctar, entre el olor a hierbas de las putas de la 13 y la vergüenza tibia de no saber quién era. Diablo de dioses, he sido sopa de pan deforme, diluvio de limones, caminante de rutas sin sentido, navegante de cenagales y de cabelleras fatigadas, espectador de circos insurrectos, de guerras apacibles, cuerpo anudado de gritos, delirios y ciclones ebrios, gigante de zozobras, encarcelado en la inocencia, macho feo y obsceno, borracho sedicioso y oxidado, hechicero babeante de ásperos conjuros, inspector de chirridos, de aullidos y de escorrentías, rey ceniciento, de la mierda pura me levanto, cagado y coronado, con himnos y detritus. Podrido y sonriente trato de encontrar en la lejanía aquella vieja calle de Palermo que extraña mi ánima. Y hacemos una breve pausa en expresionestereo.com, la radio que te acompaña.